Nuestros teléfonos nos permiten hacer casi cualquier cosa hoy en día. Podemos navegar por internet, enviar mensajes a alguien, jugar juegos cuando estamos aburridos y sobre todo, capturar algo interesante y subirlo a internet para que todo el mundo pueda ver lo que está sucediendo. Hay una gran cantidad de grabaciones misteriosas ocultas en varias plataformas de videos que se comparten en todo internet. Estos son algunos de los videos más extraños y sorprendentes. Desde un pez deforme sin ojos a una aterradora criatura en un desierto portugués que la gente ha captado con sus celulares. Número 15. Humanoide entre los rayos. Este video fue filmado en algún lugar de Shanghái, China, junto a las Torres de las Perlas. Fue subido por un usuario que se hace llamar Bruce Lee. No hay mucha información disponible, pero como podemos ver, había una tormenta eléctrica ese día. Y si se mira bien, también se puede ver una figura negra flotando en el aire junto al edificio. Esto no es lo más extraño todavía, ya que esta figura extraña es golpeada por un rayo varias veces. Algunas personas incluso bromearon, comparando a la oscura figura flotante con Raiden, un personaje ficticio de la serie de videojuegos Mortal Kombat. Pareciera que este ser extraño se recarga con un rayo para obtener energía. Podría ser una persona con superpoderes, un ser interdimensional o de algún engaño elaborado. Desafortunadamente no encontré más información sobre el video, solo que es originario de Shanghái. Así que por el momento no sabemos si el video es real o no. De ser real, resulta ser algo muy perturbador. Pero ¿qué opinas tú? Házmelo saber en la caja de comentarios. Número 14. Pez sin ojos. Sabemos que hay muchas cosas extrañas en el océano, pero quizás esta sea una de las más extrañas y aterradoras. Este pez fue capturado por una persona y estoy seguro que no esperaban ver una criatura tan horrible cuando salieron de pesca. Es diferente a cualquier otro animal que se haya visto antes. Además de no tener ojos, también tiene dientes afilados como agujas que sobresalen de su mandíbula. Simplemente la criatura parece un extraterrestre de una película de terror. Supongo que puedes esperar lo que sea en Australia, desde las serpientes más mortíferas hasta las arañas más grandes. Todo lo que vive en Australia quiere comerte. Se puede decir que la criatura parece casi prehistórica, con su extraña cabeza y dientes. Algunas personas especularon que podría ser un experimento científico fallido, o que es un pez alienígena. ¿Qué harías si alguna vez encuentras este pez? Yo estoy seguro que no lo molestaré repetidamente con una vara, como esta persona. ¿Quién sabe? A lo mejor no me suelte más una vez que me muerda. Es mejor tirarlo de vuelta al agua antes de que pida refuerzos. Antes de que sigamos con este video, dale clic al botón de suscripción hasta que se hunda por completo. También haz clic en la campana de notificaciones, activando todas. Número 13. Un auto se teletransporta. En el año 2015, un video se hizo muy popular luego de ser subido a internet, ya que mucha gente quedó muy sorprendida tras ver lo que fue grabado desde un vehículo. En el clip podemos observar cómo un auto de color blanco choca contra otro de color plateado, el cual sale de la nada. Tal y como vemos en el video, este auto dobla hacia una ruta, cuando de pronto el auto choca con su parte frontal, el costado del auto, que aparece. Si observamos con detalle, podremos observar que no se ve ni una pequeña parte del otro auto, por lo que muchas personas quedaron sorprendidas y no le encuentran explicación a esto. Dime tú qué piensas sobre lo que pasó. ¿Crees que la teletransportación es algo real o solo se trató de alguna confusión? Número 12. Cabra montés escalando paredes. En este video estás viendo una cabra montés desafiando la física al escalar una pared casi vertical.
Es sorprendente cómo las cabras pueden escalar casi cualquier cosa, siempre que no esté en un ángulo completo de 90 grados y cuando la pared que están escalando no sea completamente vertical. En algunas partes del mundo, estas criaturas no solo escalan paredes por diversión, sino que también escalan presas de más de 10 pisos de alto, solo para lamer un poco de sal de las rocas. Las cabras monteses son herbívoros y aunque les gusta quedarse en pastizales y comer hierba, también les gusta mostrar su increíble habilidad para escalar. Todos los excursionistas de los Alpes seguramente saben cuán ágiles son estas criaturas. Número 11. Espíritu de una mujer sobre un árbol. En el siguiente video, vemos a alguien parado en un árbol en plena luz del día, en la ciudad de Ratlam, en la India. Aunque parece una persona, mucha gente piensa que se trata de un fantasma y te preguntarías por qué un espíritu. Solo piensa quién se pararía sobre la cima de un árbol sin apoyo alguno de pie sobre sus ramas. En realidad me parece peligroso y no sé cuál sería el propósito de esto. La gente del pueblo cree que es una mujer con poderes que reza todos los días en los árboles. Otros piensan que está poseída y que por eso llegó a ese árbol. Sin embargo, no es la primera vez que esta persona es encontrada en un árbol de gran altura. En este video vemos nuevamente a la mujer de pie en un árbol. Según cuentan los aldeanos, ella permanece por horas rezando y bailando sobre el árbol, que por cierto tiene entre 8 y 9 metros de altura. No sabría decirte si esta mujer tiene poderes o no, o si es un espíritu, pero definitivamente es algo inusual y misterioso. Número 10. El muñeco vampiro. A pesar de que ya muchos conocemos de muñecos endemoniados gracias a los Warren, de hecho, aún así hay varias personas que coleccionan muñecos embrujados. Este muñeco en particular es probablemente uno de los más espeluznantes. Parece un bebé real con sus características escalofriantes y aterradoras. Incluso se lo conoce como el muñeco del diablo. Miles de personas se horrorizaron cuando este video apareció por primera vez en internet. La horrible cara del muñeco con pequeños colmillos es malvada. También parece estar vivo, debido a que sus ojos siguen la cámara mientras lo filmaban. Lo que es más, este muñeco aterrador estaba sentado encima de una tumba mientras era filmado. ¿Quién no se asustaría si viera este escenario? Seguramente estaría aterrorizado. Sobre lo que sabemos de este muñeco vampiro, es que solo es un muñeco que en realidad no está vivo. Los ojos en movimiento son una de sus características más increíbles, aunque es bien sabido que espíritus demoníacos viven dentro de juguetes y otros objetos. Si quieres tener uno de estos en tus manos, seguramente lo puedes comprar en internet. Solo asegúrate de no comprar uno que venga con un espíritu gratis de oferta. Número 9. Carruaje endemoniado. Al igual que el puesto número 15, el siguiente video llega desde China, más exactamente de un mercado donde varios clientes fueron testigos de un evento sobrenatural carente de toda explicación. Debido a la calidad de la grabación, no se llega a apreciar bien qué es exactamente lo que se estaba moviendo por sí solo, sin ningún tipo de ayuda adicional. Lo cierto es que se trató de un tipo de moto muy típico del lugar que sirve como taxi. Algunos comerciantes, al presenciar la escena, comenzaron a grabarlo, pues quedaron muy asustados cuando de la nada el vehículo comenzó a dar vueltas muchas veces en su mismo lugar, como si estuviera poseído. Ahora dime, ¿crees que se trató de un suceso paranormal real? En este misterioso evento definitivamente habían varios testigos. Número 8. Situación muy apretada. Si eres claustrofóbico, tal
vez deberías prepararte para este próximo video. Después de todo lo que hizo este hombre, ya le dio escalofríos a muchas personas. ¿Quién no se asustaría si ves a una persona metiéndose en un pequeño agujero en el suelo? Este hombre logró pasar por este pequeño agujero. Pareció luchar un poco, pero lo logró. A primera vista, la abertura apenas se ve lo suficientemente grande como para acomodar a un pequeño niño, pero supongo que no hay un agujero lo suficientemente pequeño para un espeleólogo experimentado. Según espeleólogos extremos profesionales, hay algunos puntos en los que incluso ellos mismos se sienten claustrofóbicos mientras practican este deporte extremo, y a veces incluso necesitan exhalar para caber en la abertura. Es sorprendente y aterrador a la vez ver a un ser humano atravesar lo que parece una pequeña grieta literalmente en el suelo. No me veo atreviéndome a probar esto en el futuro. Quién sabe si me quedo atascado. Los espeleólogos extremos conocen sus límites, pero estoy seguro de que no mucha gente se siente cómoda de solo verlos pasar por estos pequeños agujeros. Número 7. Un avión se queda quieto en el aire. El siguiente misterio ha estado circulando por internet durante varios años. En él, la gente afirma ver objetos en el aire que parecen flotar. Lo extraño de esto es que estos objetos no se mueven y se quedan suspendidos en el aire. Déjenme darles algunos ejemplos. En este video, un hombre llamado Savage Mr. conduce hacia el aeropuerto y de repente ve un avión en el aire flotando y sin moverse. No es la única vez que esto ha ocurrido, porque en el siguiente video, subido por Sebastián Barajas, vemos otro avión inmóvil en el aire. Ahora, estos videos podrían ser falsos, pero las personas han comentado que han experimentado algo similar. Esto no solo sucedería con los aviones, porque en este video parece haber un pájaro frisado en el cielo. Entonces, ¿vivimos en una simulación donde ocurren fallos de vez en cuando? ¿O qué explicación hay para esto? Número 6. Rosie, el tiburón. Probablemente hayas oído hablar de un tiburón que se quedó abandonado en una instalación. Si no, déjame presentarte a Rosie, un gran tiburón blanco preservado en el Centro Mundial de Exposiciones de Cristal en Devon Meadows, Australia. Fue atrapada por las redes de pesca de la familia Lucan en la costa del sur de Australia en 1998. Después de perecer, se conservó en un enorme tanque de vidrio lleno de formaldehído. Más tarde, se exhibió en el País de las Maravillas de la Vida Silvestre en Bass, Victoria. Sin embargo, la instalación cerró pronto en 2012 debido a las preocupaciones sobre el bienestar animal y otros asuntos legales. El tanque quedó en un estado descuidado. El viaje de Rosie después de su muerte no se parece a ningún otro después de años de atravesar el océano. En vida, su cuerpo fue transportado en un enorme refrigerador para mantener su cuerpo intacto. Luego pasó más de una década en un tanque personalizado lleno de un químico para preservar su cuerpo. En 2018 se publicó por primera vez un video de Rosie y el resultado fue tanto bueno como malo. Cuando más personas se dieron cuenta de la existencia de Rosie, muchos intentaron vandalizar la propiedad. Algunos incluso entraron ilegalmente solo para destruir el tanque. Sin embargo, las autoridades se alarmaron cuando descubrieron que es posible que el tanque con fugas contenga vapores cancerígenos y nocivos. Además, la silueta de Rosie en el tanque sucio es algo muy espeluznante. Sin embargo, gracias a este video, el público no solo se dio cuenta de Rosie, muchos también expresaron su deseo de restaurarla y preservarla mejor. Se inició una recaudación de fondos para ella y pronto volverá a su antigua gloria. Con suerte, no será abandonada por segunda vez. Número 5. El lémur volador.
El hombre en este video estaba muy asustado cuando vio a este extraterrestre en su jardín. Es comprensible que le tenga miedo, porque la criatura se ve un poco extraña. Parece una mezcla entre un murciélago y una ardilla. El animal que estás viendo en este video no es una nueva especie, es un lémur volador, un colugo. Estas maravillas son endémicas del sudeste asiático. Por lo general son criaturas que habitan en los árboles y crecen hasta 40 centímetros de altura. Parece que el del video es bastante joven. Aunque se ven como lémures, están más estrechamente relacionados con los primates. Pueden parecer murciélagos, pero en lugar de volar, en realidad pueden planear. Realmente no pueden volar desde el suelo. En lugar de eso, utilizan sus características similares a las alas para deslizarse de árbol en árbol. Estas criaturas tienen esqueletos muy ligeros que les permiten planear fácilmente. Técnicamente, estas criaturas no necesitan poder volar para sobrevivir y nadie está seguro de por qué incluso evolucionaron para planear en el aire en primer lugar. Algunos investigadores afirmaron que están constituidos así para ahorrar energía, pero parece que debe haber otra razón. Número 4. El fantasma del metro. Existen cientos de historias sobre el metro, ya que hay muchos relatos sobre eventos aterradores y paranormales que se esconden en los oscuros túneles subterráneos. Trabajadores y pasajeros cuentan que han vivido experiencias paranormales o han logrado sentir seres extraños en estos lugares. Un ejemplo es lo que ocurrió en un metro de Londres hace algunos años atrás. Este video fue grabado por un pasajero mientras hacía un recorrido en el metro de manera solitaria. En la grabación se observa la extraña aparición de un personaje con una apariencia totalmente aterradora. Todo esto ocurre en cuestión de segundos, tiempo suficiente para que la cámara lo logre registrar. Al revisar detenidamente el video, la criatura captada no parece un ser humano. Dime, ¿de qué crees que se trata este video? Número 3. Figura extraña en el cielo. Imagina que andas solo tratando de hacer turismo, pero de repente ves esta extraña figura que desciende lentamente del cielo. ¿Qué harías? Este clip fue grabado por un hombre fuera de su casa en California que creyó haber visto a Jesucristo mismo. Si echas un vistazo al clip, no es realmente sorprendente que el hombre pensara que vio a un hombre descender desde lo alto del cielo. La silueta realmente parece pertenecer a una persona de pie. Según el hombre que capturó el video, la extraña figura parecía un hombre deslizándose por el cielo y luego descendió lentamente a un lugar desconocido. El hombre testificó que no podía ser un globo o un dron, ya que vive cerca de un aeropuerto donde este tipo de objetos voladores no están permitidos. Ahora, ¿por cuál teoría te suscribes? ¿Crees que esto podría ser un extraterrestre, un ser dimensional o simplemente un avión confundido con alguna otra entidad? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Número 2. Árboles siniestros. Seguramente pronunciarás la palabra no después de ver este video. Estos árboles se ven fantasmales y espeluznantes mientras están parados y envueltos en lo que parecen ser telas de araña. Estos árboles envueltos comenzaron a aparecer en un campo agrícola de Sindh, un pequeño pueblo en Pakistán, después de una inundación masiva que los golpeó en 2010. Este fenómeno de pesadilla ocurrió cuando la inundación hizo que millones de arañas y otros insectos se aferraran a estos árboles. Como resultado, todos ellos comenzaron a tejer sus propias redes y capullos en los árboles. Esto solo muestra que la inundación no solo molesta a la población humana, sino también daña posiblemente la vida de la población arácnida de todo un país. Las arañas son amigas, no me malinterpretes, ayudan mucho al medio ambiente y se deshacen de todos los otros insectos
insectos diminutos que no querrías en tu casa, pero vamos a aceptarlo. Pueden tener un aspecto espeluznante, son bastante duraderas cuando quieren serlo. Lograron sobrevivir a una gran inundación viviendo en estos árboles. Ahora, podrías estar pensando en el gran dolor de cabeza que fue para los aldeanos deshacerse de las arañas que hicieron casas en los árboles de su aldea. Bien, en realidad fue una bendición disfrazada. Después de la gran avalancha de arañas reubicadas en los árboles de la aldea, descubrieron que la población de mosquitos disminuyó drásticamente, lo que significa menos posibilidades de ser infectado por enfermedades transmitidas por mosquitos. También sucedió en el mejor momento, porque la inundación significó agua estancada por todo el pueblo. Afortunadamente, la inundación también les trajo la solución al mismo problema que causó. Tienen control de plagas gratis. Por aterradora que esta escena se vea, supongo que es la manera de la propia naturaleza de reparar el daño. Número 1. Criatura misteriosa. En el desierto portugués, a primera vista, no podrás ver nada raro en este video. Parece un video ordinario del desierto, pero tan pronto como te enfoques en la criatura en este video, seguramente te pondrá los pelos de punta. Este video supuestamente fue tomado en un desierto portugués. Muchos afirman que esta es una de las pocas pruebas sólidas del terrible chupacabras, aunque a mí me parece otro tipo de críptido. En la grabación verás una extraña bestia parecida a un hombre mezclándose con el entorno silencioso. Se puede ver a la criatura caminando con sus largas piernas y brazos largos hasta que desaparece entre los arbustos. Se decía que la criatura era responsable de chupar la sangre de las cabras y otros animales de la zona. Sin embargo, se decía que el chupacabras se confundía con perros salvajes o coyotes que sufrían una afección cutánea extrema llamada sarna. Esto hace que su piel se vea seca y más horrible. Algunas personas también afirman que el video puede estar mostrando a pie grande. Por supuesto, otras personas también expresan sus dudas debido a la mala calidad del video. Es comprensible dudar hoy en día con todos los engaños que circulan en video. ¿Cómo explicarías tú este video? ¿Crees que esto fue creado en computadora? ¿O finalmente es una evidencia sólida para respaldar la verdad que realmente hay críptidos a nuestro alrededor? ¿Qué es lo más extraño o lo más aterrador que alguna vez hayas experimentado? ¿Lograste filmarlo? Hazme saber tus experiencias en los comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Y si quieres ver más videos como este, haz clic en la pantalla o echa un vistazo al canal. Soy Frank Batista y te veré en la próxima historia.